Buenas tardes, bienvenidos. Se da comienzo al acto donde será pronunciada la conferencia La saturación del espacio, detección y seguimiento de la basura espacial con telescopio. Tiene la palabra la señora secretaria general, doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acto. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado día 30 de abril de 2015, recogida en el acta número 291, se acordó la intervención del señor don Francisco Javier Montojo Salazar, capitán de fragata, jefe de la sección de astronomía del Real Instituto y Observatorio de la Armada, con la conferencia titulada La saturación del espacio, detección y seguimiento de la basura espacial con telescopios. Comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día 20 de octubre. Será presentado por el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, académico de esta. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez para presentar al conferenciante. Excelentísimo excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señores y señoras académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, muy buenas tardes. El día 4 de octubre del año 1957, la extinta Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik. Por entonces, el mundo vivía en plena situación de Guerra Fría y los norteamericanos no detectaron el lanzamiento, ya que aunque estaban trabajando en diversas técnicas de seguimiento de satélites artificiales, la única que tenían casi operativa en ese momento era la cámara Baker Nunn, una cámara Smith fotográfica para seguimiento de satélites artificiales por posicionamiento de los mismos sobre un fondo de estrellas. La noche del lanzamiento del Sputnik aún no tenían observando ninguna de estas cámaras, pero el 17 de octubre, es decir, 13 días más tarde, ya lo observaron desde Pasadena, California. Durante el minuto y medio que estuvo sobre el horizonte del lugar, la cámara tomó varias imágenes del satélite ruso, quedando demostrada la validez de dicha técnica y siendo por tanto la fotografía astronómica la primera en demostrar eficiencia en el avistamiento o en la detección de este tipo de dispositivos. A partir de ese momento, los americanos situaron 12 cámaras como esta en todo el mundo. 8 fueron al hemisferio norte, 4 al hemisferio sur. En el observatorio de San Fernando se instaló una de ellas, que fue el primer dispositivo de seguimiento de satélites artificiales instalados en España y desde la que se hicieron los primeros seguimientos de satélites artificiales en España, desde aquí, desde San Fernando. El sistema creado por los americanos quedó operativo a mediados del año siguiente, de 1958. Transcurridos 58 años desde que el hombre empezara a llenar de artefactos nuestro espacio próximo, la mayoría de ellos han concluido su tiempo de vida operativa y han quedado en el espacio como auténtica chatarra, conocida con el nombre de basura espacial. Hoy en día, la saturación del espacio por esta basura, constituida principalmente por restos de estos satélites, fragmentaciones de los mismos, restos de explosiones de satélites fallidos, etcétera, etcétera, constituye un serio riesgo de colisión para los satélites, sondas espaciales o la propia estación espacial que orbitan la Tierra en estado operativo. Sirva esta pequeña introducción que relaciona a los satélites artificiales por un lado, con nuestra cámara Baker Nunn y nuestro observatorio de Marina por otro, para presentar el tema de la conferencia de hoy, ya que a lo largo de ella verán ustedes que esta actividad científica, el seguimiento y control de la basura espacial con telescopios,
se ha convertido en un interesante y novedoso campo de trabajo relacionado con la astronomía que se lleva a cabo en la actualidad en el observatorio. ¿Qué cantidad de basura espacial puede haber en estos momentos en el espacio próximo? ¿Cuál es el rango en cuanto a tamaño de esta basura espacial? ¿Representa verdaderamente algún peligro potencial para nuestro planeta y para nosotros? ¿Se preocupan los gobiernos y la comunidad científica en ejercer un control efectivo sobre este material potencialmente peligroso para otros dispositivos espaciales operativos? ¿Cómo se gestiona el control y seguimiento de este material inservible? De todas estas cuestiones relacionadas con la basura espacial y también de la actividad que actualmente está llevando a cabo el observatorio en esta área, trata la conferencia de hoy, que lleva por título La saturación del espacio, detección y seguimiento de basura espacial con telescopios, que será impartida por el capitán de fragata, don Francisco Javier Montojo Salazar, actual jefe de la sección de astronomía del observatorio. Como curiosidad, diré que Francisco Javier Montojo es descendiente directo del brigadier don Saturnino Montojo y Díaz, que fuera director del observatorio desde 1847 hasta 1856, y que, como saben, da nombre a una de las calles más céntricas de nuestra ciudad. Como jefe de la sección de astronomía del observatorio, es el primer colaborador a nivel científico del mando en todo lo relacionado con esta ciencia, la astronomía. En cuanto a la figura y la obra del conferenciante, solo citaré, en aras de la brevedad, parte de su currículum. Aunque nace en Ferrol en 1965, con pocos meses se traslada a Madrid, por tanto, él quiere que lo diga, ¿no? Se siente madrileño. El año 1986 ingresa en la Escuela Naval Militar y recibe el despacho de alférez de navío del Cuerpo General de la Armada en el año 1991. Ha estado destinado en diversas unidades a flote de la Armada. La fragata Baleares, el petrolero de flota Marqués de la Ensenada, el submarino Mistral. Está en posesión de la especialidad de submarinos, efectuada en Cartagena, y de la aptitud de comunicaciones, efectuada en la TEA en Vigo. Profesor de la Escuela Naval Militar de 1997 a 1999, este último año embarca como comandante de brigada y profesor de los guardiamarinas en su viaje de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano. Ese mismo año, 1999, fue seleccionado para realizar los cursos de estudios superiores y el máster en astronomía y geofísica en la Escuela de Estudios Superiores en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, finalizando ambos cursos en el año 2003. Entonces pasa destinado como jefe de servicio a la sección de astronomía del observatorio y también como profesor titular de la Escuela de Estudios Superiores. Está en posesión del Diploma Universitario de Estudios Avanzados, cursado en 2004 en la Universidad de Barcelona, Departamento de Astronomía y Meteorología. Hasta la fecha ha participado como investigador en 6 proyectos de investigación y acciones especiales del Plan Nacional de Investigación, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha publicado 4 artículos en revista con Revisor, uno de ellos en el que figura como primer autor en la prestigiosa revista Advances in Space Research, y más de 25 artículos en revistas sin Revisor y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha participado como primer representante del observatorio en 2 contratos con la Agencia Espacial Europea, uno ya finalizado para el desarrollo de una campaña de observación de objetos en órbitas geoestacionarias con el telescopio TFRM, instrumento del que nos hablará en su conferencia, y otro aún en vigor para la construcción e instalación de 2 telescopios dedicados al futuro programa de vigilancia y seguimiento en el espacio de la Agencia Europea Espacial. Actualmente participa en el desarrollo de un sistema español de vigilancia y seguimiento espacial que se integrará en el futuro programa de la Unión Europea. Sus líneas de investigación son automatización y robotización de telescopios, optimización de estrategias observacionales para la detección de objetos geoestacionarios, desarrollos de software para la detección automática de objetos móviles en imágenes astronómicas de gran campo, su posicionamiento astrométrico preciso y la caracterización de sus órbitas. En 2014 ha sido nombrado jefe de la sección de astronomía del observatorio. En el plano personal, debo decir que es una persona a la que aprecio mucho. He tenido la suerte de ser profesor suyo en la Escuela de Estudios Superiores durante 4 años y siempre ha sido un excelente alumno. Se puede decir que lo inicié en la astronomía y para mí es un orgullo y una gran satisfacción observar el progreso que está alcanzando en su trabajo. Para finalizar,
esta presentación, la Academia quiere agradecer de corazón al conferenciante su presencia hoy aquí entre nosotros de forma totalmente altruista y desinteresada. Sé del esfuerzo que ha tenido que hacer para preparar esta conferencia en un momento además de intenso trabajo en su sección con diversos frentes muy activos abiertos. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Belizón. Tiene la palabra don Francisco Javier Montojo Salazar para pronunciar la conferencia que lleva por título La saturación del espacio, detección y seguimiento de la basura espacial con telescopios. Si aparece la presentación en algún momento. Sí, aquí está. Excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al capitán navío Fernando Belizón la presentación que ha hecho tanto de la conferencia como de mi persona, que por cierto decir que no solo fue mi profesor, sino también fue mi jefe en la sección de astronomía, mi segundo, mi director, durante nada más y nada menos que 15 años. Y también, entrando también un poco en el plano personal, diré que el aprecio es mutuo y que verdaderamente me considero afortunado de haber estado participando tanto tiempo. Con respecto a la introducción a la conferencia, pues casi solo me queda desarrollar lo que ya el capitán navío Belizón ha comentado, desarrollaré solo unos pocos puntos. También quería agradecer a la Academia la oportunidad que me brindan de exponer nuestro, creo que, atractivo trabajo en el Observatorio de la Armada, en este campo conocido por sus siglas en inglés de SST, por Space Surveillance and Tracking, y conocido vulgarmente como basura espacial, que en estos momentos está muy activo, especialmente en Europa. La idea con esta conferencia es dar una visión general de la situación a día de hoy en el espacio, de la problemática que ha causado la generación de residuos en órbita y de que nuestra cada vez mayor necesidad y dependencia de los medios espaciales, es decir, de los satélites, está en peligro real. Haremos un pequeño repaso de qué, dónde, cuánta basura espacial hay orbitando por ahí. Trataré de explicar de forma sencilla las técnicas que utilizábamos para poder detectar objetos en órbita terrestre y me centraré en los trabajos que realizamos en el Observatorio de la Armada y las actividades que actualmente realizamos con el telescopio TFRM, Telescopio Fabra-Romanel-Monsec, en colaboración con la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, todo con el objetivo de mantener un catálogo de objetos en órbita que nos permite aumentar el control y la seguridad de los medios espaciales. Bien, pero ¿qué importancia tienen estos medios espaciales? Realmente satélites los hay de todo tipo, como ven aquí, los hay de telecomunicaciones, de navegación, observación de la Tierra, meteorológicos, científicos, militares. Hay uno muy especial que es la Estación Espacial Internacional, que es el único satélite habitado. Desde hace poco tiempo puede ser 15 años o 2 décadas, la explotación comercial del espacio ha sido brutal, ha sido exponencial. El usuario de los servicios que se ofrecen desde los satélites ha pasado de ser los gobiernos a ser los gobiernos y el ciudadano de pie. Ahora mismo la sociedad es dependiente de esos servicios. Algunos de los servicios que ofrecen los satélites se los pongo en la diapositiva, por ejemplo, televisión, telefonía móvil, fija, internet, transporte, control de tráfico, cartografía, inmensos. Los restaurantes más cercanos,
que tenemos todos en el móvil con Google, ahora mismo dependemos prácticamente de los satélites. Es interesante, les recomiendo que se vean, o que se puedan mirar un artículo que publicó la BBC titulado Un día sin satélites, en inglés. Lo pueden buscar en Google y explica de una forma bastante clara qué pasaría si de repente todos los satélites se apagaran, todos los satélites dejaran de funcionar. El caos, no solo gubernamental, sino social, que se formaría. Y esto fue publicado en el 2013. En el 2015, seguramente el caos sería infinitamente mayor. Bien, pero ¿cuánta basura, cuántos objetos tenemos por ahí dando vueltas? ¿Y cómo se genera? La generación de la basura espacial nos va a servir para clasificarlas por el tipo de basura. Y esta puede ser, la primera causa, no la más importante, pero una de las primeras son los satélites inactivos. Es decir, satélites que se han lanzado, que por cualquier motivo han dejado de funcionar, fundamentalmente dejan de funcionar a los 10, 15 años, los más longevos, porque se quedan sin energía, se quedan normalmente sin propulsión. Se pueden quedar sin baterías. El caso es que el satélite muere, deja de poder ser controlado desde tierra. Desde ese momento se convierte en una piedra dando tumbos por el espacio. Son piezas grandes, los satélites completos, y suponen un 17%, como ven aquí en el porcentaje de objetos catalogados, suponen un 17% de la cantidad de objetos catalogados. En esto quiero insistir, es decir, catalogado quiere decir que se han detectado, que se conocen, y un 17% en número, que no en masa. La segunda causa son los restos de etapas de lanzadores. Es decir, los satélites los lanzan cohetes. Los cohetes tienen varias etapas. Las primeras etapas caen directamente a la Tierra sin dar ni siquiera una órbita, pero las etapas superiores, las últimas etapas, son realmente, se llaman kick-off motors, o sea, motores que le dan el último empuje al satélite para dejarlo en su órbita definitiva. Y esas últimas etapas se quedan volando relativamente alto, por encima de los 1000 kilómetros, y ahí se quedan dando vueltas a la Tierra como un enorme depósito de combustible sin utilidad alguna. Esos también son basura espacial, porque no sirven absolutamente para nada. Suponen un 17% del total de los objetos, también en número. Otra causa son los restos relacionados con misiones. Dentro de esta categoría están todos aquellos, digamos, accesorios que están relacionados con los lanzamientos. Por ejemplo, puede haber satélites que tengan coberturas protectoras. Una vez lanzados, esas coberturas las lanzan al espacio y ahí se quedan. Pueden ser piezas que se hayan soltado de los satélites. Pueden ser herramientas que se le hayan caído a un astronauta de la Estación Espacial Internacional. O puede ser, por ejemplo, ese famoso guante que salió volando de la cápsula Gemini durante el primer paseo espacial de los americanos, en 1965. Todo eso son objetos relacionados con misiones, son de variado tamaño, normalmente pequeño, y suponen también un 11% del total de los objetos. Y luego, por último, está con mucho la causa más importante de la generación de basura espacial, que son las fragmentaciones. ¿Y de dónde vienen las fragmentaciones? Fundamentalmente de restos de explosiones, tanto de satélites que hayan sido fallidos, les haya explotado la batería, les haya explotado el combustible y se hayan destrozado en órbita, como de las etapas lanzadoras. Fragmentaciones también vienen de colisiones. Ha habido colisiones comprobadas en órbita de restos de basura con satélites y otras que se supone que ha habido, aunque no estén comprobadas, y luego una catastrófica de la que les hablaré más adelante. Otra causa también, pruebas antisatélites, conocidas como ASAT. Antes de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, antes del año 1982, la extinta Unión Soviética llevó a cabo unas 20 pruebas antisatélites, y los americanos otras tantas. Fueron en órbitas no muy altas y no dejaron excesivos restos. La mayoría de ellos ya han regresado a la Tierra, pero bueno, es una causa importante de fragmentaciones. Luego les hablaré de otra causa de fragmentaciones relacionada con las colisiones, que ha sido también catastrófica y ha sido hace relativamente poco tiempo.
Y por último, también se consideran fragmentaciones, desprendimientos que haya habido o de satélites o de las etapas de lanzadores. Desprendimientos pueden ser de coberturas, una especie de mantas que tienen coberturas protectoras, o de restos de placas solares, o pueden ser también restos de escamas de pintura que se hayan desprendido, o incluso pérdidas de combustible. Lo que no he dicho al principio es que lo tenía que haber comentado, la definición de basura espacial. No hay una distinción clara, pero bueno, le podemos hacer caso a lo que dice la NASA, que normalmente no se equivoca, y la NASA define la basura espacial como todo objeto artificial que está en órbita alrededor de la Tierra y sin utilidad alguna. Es decir, hecho por el hombre, que está orbitando la Tierra, no está orbitando el Sol, o sea, no son las ondas espaciales, y que ya ha dejado de tener utilidad. Si tiene utilidad, se considera un satélite activo. Aquí les muestro, en relación con lo que estamos hablando, una gráfica que relaciona número de objetos en órbita con el tiempo. Como ven, la tendencia, esta de aquí arriba, bueno, está dividida por el tipo de basura de los que les he hablado anteriormente. Lo interesante es que nos fijemos en la gráfica de arriba, que es el número de objetos en total. De aquí quería destacar tres cosas. Primero, que siempre la tendencia, como ven, es aumentar. O sea, que el peligro, que cada vez el espacio está cada vez más saturado de objetos. Y luego, como ven, aquí hay dos picotazos, dos subidas tremendamente grandes. Esta de aquí es debida al primer evento catastrófico, realmente catastrófico, que se produjo en el espacio, que es una prueba antisatélite china, inmensamente criticada, por supuesto, que se produjo en el 2007. Los chinos también se unieron a la carrera espacial tarde, pero también quisieron demostrar que eran capaces de destrozar un satélite en órbita, y de hecho lo hicieron. Le pegaron un misilazo a un satélite suyo, el ahora ya famoso Feiyun 1C, que era un satélite meteorológico ya en desuso, y tuvieron un éxito tremendo. Lo destrozaron, y efectivamente en una órbita muy alta, 800 kilómetros, y dejaron un montón de restos en órbita. De hecho, la cantidad de objetos que crearon en un solo instante supuso el 20% del total de objetos que ya había en órbita. El segundo evento catastrófico que produjo este picotazo que hay aquí fue en el 2009, que ocurrió pues lo impensable, lo que nadie pensaba que podía ocurrir, que era que dos satélites enteros colisionaran y chocaran. Eso ocurrió entre un satélite ruso, Cosmos, el satélite Cosmos 2251, que estaba inactivo, pero entero, con un satélite de la constelación Iridium, una constelación de telecomunicaciones americana, que estaba perfectamente activo. Aquí les voy a mostrar una peliculita que simula cómo fue esa colisión. Esa colisión está bastante estudiada. Esto que ven aquí es la constelación de Iridium. Como ven, es una constelación, un montón de satélites en órbita baja, y bueno, es algo que simula cómo chocaron. Lo que aquí les quería comentar es que la energía de la colisión, los satélites en este tipo de órbitas van enormemente rápido, van hiperveloces, que se llama, con unas velocidades de unos 7 km por segundo cada uno. Las velocidades relativas pueden ser mayores. De hecho, estos dos satélites chocaron casi en ángulo recto, y su velocidad relativa de choque fue de 10 km por segundo, 36.000 km por hora. Imagínense, cualquier cosa a esa velocidad, por pequeña que sea, por poca masa que tenga, tiene una energía cinética tremenda. Como por ejemplo el guante aquel que estaba volando, que se escapó de la órbita Gemini. Si le da a uno de nosotros en la cara, sería el guantazo superior, más grande de la historia de la humanidad, a 10 km por segundo. Y también quería hacerles notar que fíjense que el choque se produjo al norte de Siberia, en una zona muy cerca del polo. Veremos más adelante que esto no es del todo casualidad que la colisión se haya producido en esa zona. Bien, continuando, ahora vamos a ver, pero ¿dónde se encuentra situada la basura? O cómo dividimos el espacio cercano a la Tierra. Bueno, pues lo dividimos normalmente en 4 zonas principales.
Por sus siglas en inglés, la zona LEO, la zona MEO, la zona GEO y la zona HEO. LEO significa Low Earth Orbit, o sea, las zonas bajas, MEO, las zonas medias, GEO, la zona geoestacionaria, y HEO, las zonas de alta electricidad. Aquí abajo, si se fijan, hay a mí me parece muy interesante esta comparación de la Tierra y de la Luna a sus escalas reales, de tamaño y distancia, que a veces sorprende, porque normalmente nos pone la Luna o muy grande o muy cerca porque no nos cabe en todo el mismo folio. Y aquí también se ven estas tres zonas. La azul es la LEO, la verde es la MEO y la zona geoestacionaria está justo aquí, que si ven en la parte de abajo, los satélites más alejados de la Tierra están casi todos metidos en esta zona. En la zona roja hay muy poquitos, prácticamente ninguno, es una zona casi vacía. La zona baja, la LEO, que es esta azul de aquí, en realidad es una esfera que rodea la Tierra. Va desde los 1000 kilómetros hasta los 2000 kilómetros, más o menos, es la zona en la que está más o menos establecido. Es donde orbitan la inmensa mayoría de los satélites y de la basura, y es la zona más crítica y con mucho la más abarrotada. Aquí es donde está orbitando la Estación Espacial Internacional, muy bajita, 340 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, donde está orbitando el telescopio espacial Hubble. Casi la mayoría de las cosas que vimos están en la zona LEO. Es una zona, ya digo yo, ya les digo, muy conflictiva, y sobre todo entre los 700 y los 1700 kilómetros hay unos satélites, es una zona especial donde hay unos satélites que se llaman los satélites polares, que generan unas zonas de cruce de una gran probabilidad de choque que les enseñaré más adelante. Luego, la zona media no es una zona especialmente conflictiva, es una zona casi vacía, excepto en la mitad. Aquí se lo marco con esta elipse, que va desde los 20.000 hasta los 23.000 kilómetros, es donde se encuentran, donde se sitúan los satélites de navegación. La conocida constelación GPS americana, la constelación rusa GLONASS, y están empezando ahora a volar la constelación de navegación europea Galileo y la constelación china Beidou. Todavía tienen pocos satélites, pero tendrán muchos más. Es una zona especial porque justo aquí el tiempo que tardan en dar una vuelta, una revolución, es 12 horas. Tiene un periodo semidiurno, que combinado con las inclinaciones que le meten a los satélites, hace que optimizan la visibilidad de estos satélites y hace que tengamos el máximo número de satélites a la vista en casi cualquier parte de la Tierra. Y por eso también es una zona muy especial, y aquí es donde los colocan los satélites. Pero bueno, la zona, digamos que es amplia, no es una zona conflictiva. Y luego, por último, aquí tenemos la zona geoestacionaria, que está, le llamamos zona geoestacionaria pura, aquella que se encuentra del centro de la Tierra a 42.164 kilómetros exactamente. ¿Y por qué esa distancia? Bueno, porque si situamos un objeto a esa distancia, el tiempo que tarda en dar una vuelta a la Tierra es exactamente el mismo que tarda la Tierra en dar una rotación. Es decir, que va a la misma velocidad de rotación de la Tierra. Quiere decir que un observador situado en la Tierra, en la superficie de la Tierra, vería un satélite o un objeto aquí situado exactamente siempre en el mismo sitio. De ahí llamarlo lo de geoestacionario. Y de ahí que las antenas parabólicas que apuntan a los satélites geoestacionarios, los satélites de televisión, estén fijas en nuestras azoteas, estén fijas en nuestras terrazas. No tengo más que colocar, apuntar un satélite, dejarlo fijo, manos arriba, y está siempre apuntando, y lo que llamamos es siguiendo al satélite. Lo está siguiendo en su órbita, pero claro, lo sigue pegado a la Tierra, porque es la propia Tierra que sigue el satélite. Ese es el motivo de que la zona geoestacionaria sea una zona estratégica, una zona muy importante porque es la zona perfecta para situar satélites de televisión, satélites de telecomunicaciones, satélites meteorológicos, satélites, la mayoría comerciales y gubernamentales. Aparte de lo que les decía, la zona geoestacionaria pura, que está justo ahí, aquí ha habido explosiones, ha habido colisiones y hay también restos. Y luego existe otro tipo de satélites que no están exactamente en esta zona, sino un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y eso es lo que le llamamos el anillo o el cinturón geoestacionario, que en realidad forma como una especie de donut alrededor de la Tierra, centrado en los 42.142 kilómetros, o 36.000 kilómetros de altura sobre la Tierra.
Permítame que les insista un poco más en la órbita geoestacionaria, porque bueno, vendrá a cuento más adelante, porque es en la zona en la que centramos los esfuerzos los telescopios, ¿no? Esta figura que tienen aquí a la izquierda es cómo se vería la Tierra desde un satélite geoestacionario que estuviera en longitud cero. Si yo me monto en el satélite, vería la Tierra de este tamaño y la vería siempre igual. Vería siempre Europa, vería siempre África, y la posición relativa de la Tierra tampoco cambiaría. Igual que yo desde la Tierra veo el satélite fijo, el satélite a la Tierra la ve siempre fija. Estas dos animaciones que tienen aquí a la derecha muestran claramente, son dos satélites geoestacionarios en dos longitudes distintas, como parece como si estuvieran rígidamente unidos a la Tierra. Es como si estuvieran unidos por una inmensa barra y rígidamente unidos a la Tierra. Y ese es el motivo por el que se llama geoestacionarios. Luego aquí a la derecha les muestro un poco el cinturón de geoestacionario puros, cómo está abarrotado de satélites activos. Y de hecho, la zona geoestacionaria está parcelada y dividida según los países y satélites lanzadores. Se repartió de una forma un tanto curiosa, pero bueno, el caso es que es una zona muy solicitada. Incluso hay parcelitas de esas en los que hay metidos 7 o 8 satélites, en otras hay 3, pero es una zona especialmente abarrotada de satélites activos, y alrededor es una zona también de satélites inactivos o de basura. Y aquí les he puesto una imagen de una ultramoderna estación de seguimiento de satélites geoestacionarios, solo para que vean que efectivamente con poner unas antenas parabólicas estoy siguiendo los satélites geoestacionarios. Bien, pero antes hemos hablado de cuánta basura catalogada, o sea, basura conocida, estaba dando vueltas en torno a la Tierra. Y aquí les pongo cuánta basura o cuántos objetos se estima que están dando vueltas a la Tierra. Y esto ya se divide por tamaño, porque el tamaño en la basura importa mucho. Me explico. A partir de 10 centímetros, más o menos, 10-15 centímetros, es cuando la basura es detectable con los medios que tenemos actualmente. Por debajo de 10 centímetros no es detectable. Son objetos que suponemos, hay simulaciones, hay modelos, se supone que existen, pero no son directamente detectables por los medios que les hablaré más adelante. Por tanto, detectables tenemos, por encima de 10 centímetros se estima que unos 29.000. La mayoría catalogados, porque son detectables, pero no todos. Están catalogados del orden de 23.000. Entre 1 y 10 centímetros se estima que existen 670.000 objetos. Estos no se conoce por dónde andan. Por tanto, son los más peligrosos. Primero, porque no sabemos por dónde van volando, no sabemos si pueden chocar o no pueden chocar, no te puedes apartar del medio. Y luego, porque tienen tamaño suficiente para tener la suficiente masa para que una colisión con un objeto de esto sea catastrófica y destroce un satélite completamente. Y luego, basura por debajo, o objetos por debajo de 1 centímetro, se estima que hay muchos millones. No sabemos cuántos, pero muchísimos millones, porque son partículas, pueden ser, lo que les decía, partículas de pintura o de restos de hidracina, restos de combustible. Son objetos preocupantes, son objetos peligrosos, pero contra ellos se puede uno proteger, porque existen escudos contra los cuales estos objetos son efectivos. De hecho, la Estación Espacial Internacional, las zonas más críticas están cubiertas por un escudo de Kevlar con una serie de placas de aluminio que los objetos menores de 1 centímetro los pueden parar y no sería un choque catastrófico. A otro tipo de satélites que no estuvieran protegidos, pues les puede producir, depende de dónde le den, puede que le den en algún sitio que, aunque no sea crítico, dejen el satélite sin control, pueden producir efectos abrasivos o pueden dañar los paneles solares, dejarlos sin energía. O sea, que es una basura que no produce efectos catastróficos a corto plazo, pero sí les puede producir a más largo plazo. Luego, aquí en este grafiquito de la izquierda, les quería demostrar lo que les he comentado también anteriormente, que la distribución de la basura no es ni mucho menos uniforme en el espacio. Hay zonas que son
especialmente útiles, y esas zonas son las que están más saturadas y más abarrotadas. En el gráfico, si ven abajo, está graficado el número de objetos en función, pone aquí movimiento medio, o si no lo leen, es las revoluciones por día. Es decir, la velocidad a la que se mueve. Por la tercera ley de Kepler, cuanto más bajo está un objeto, más rápido se mueve. Luego, en realidad, casi me da igual, hay una relación directa entre la altura y el número de revoluciones que da. Por tanto, estos que están aquí, que dan 16 revoluciones al día, son los más bajitos. Y toda esta zona que ven, que es donde está la mayoría de los objetos, es la que hemos llamado zona Leo, que va desde 16 revoluciones por día hasta más o menos 12. Y aquí les quería destacar que se ven 3 picotazos, claramente. Uno es la colisión, los restos que dejó la colisión entre el Iridium y el Cosmos en el 2009. El otro, que todavía más grande, la prueba antisatélite china del 2007, absolutamente catastrófica. Y esta picotazo de aquí, curioso, que les pongo SSO, que son por las siglas en inglés de órbitas heliosíncronas. Son unas órbitas especialmente útiles en donde todo el mundo quiere situar un satélite y por tanto es una zona especialmente abarrotada de satélites. Va entre los 1000, los 1700 kilómetros y fundamentalmente los 1400. Depende de la inclinación, pero bueno, es una zona que, como ven, está bastante abarrotada. Luego por medio, pues hay poca cosa, aunque hay satélites de alta electricidad, que eso se me olvidó comentarles. Los HEO son satélites que no están ni en la LEO, ni en la MEO, ni en la GEO. Tienen unas órbitas muy alargadas, que en una zona, cuando le llamamos el perigeo, pasan muy cerca de la Tierra, y en el apogeo pasan muy lejos de la Tierra, van cruzando las 3 zonas. Entonces son órbitas, o sea, no caóticas, pero que van, digamos, casi por donde les da la gana, cruzando las otras 3 zonas. Y sería, pues, todos estos que hay por aquí en medio. Y luego fíjense aquí, donde pone el 2, claro, 2 revoluciones por día, es donde se encuentran los satélites de navegación. Le he puesto GPS, parte de los GPS están los GLONASS, como les decía, los Galileo y los Virgo. Y luego, en una revolución por día, lógicamente está el picotazo de todos los satélites geoestacionarios. Claro, da una revolución por día, por lo que les expliqué anteriormente, que por eso son geoestacionarios. También les quería comentar un efecto curioso, que se produce sobre todo en la zona Leo y sobre todo en la zona heliosíncrona, que es que la mayoría de estos satélites son polares. Quiere decir que sus órbitas, las vueltas que da la Tierra, la dan más o menos perpendicular al ecuador, es decir, pasan muy cerca de los polos. No pasan por encima de los polos, sino pasan más o menos a 10 grados o algo así. El caso es que, como ven en este gráfico claramente, sus órbitas se cruzan fundamentalmente en los polos. Y aquí abajo tienen un grafiquito de la Agencia Espacial Europea en donde se representa la densidad de objetos en función de la altura en la zona Leo, en la zona de órbitas bajas. Aquí, según el color este más rojizo, es donde hay más concentración de objetos. Y como ven, en las zonas cerca de los polos, en el polo norte y en el polo sur, la concentración es muchísimo mayor que en otras zonas, porque se están cruzando. Por tanto, la probabilidad de choque en las zonas polares es mucho mayor que en otras. De ahí que les comentaba que no fuera del todo casualidad que la colisión catastrófica que hubo entre el Iridium y el Cosmos fuera precisamente en la zona del polo norte. Bien, pero ¿qué importancia real tiene el problema? Nadie lo discute ahora mismo, que la tendencia de la cantidad de objetos que hay en órbita es siempre aumentar. Luego hay diferentes modelos, diferentes teorías, unas más optimistas, unas más pesimistas, que dicen que puede llegar un momento que el espacio sea inutilizable. Desde luego, no solo los países lanzadores, sino ya hay organizaciones internacionales dependientes de la ONU, de Naciones Unidas, que son conscientes del problema y se han establecido ya desde hace por lo menos 15 años medidas que le llaman de mitigación, o sea, medidas que intentan, si no solventar, paliar el problema. Este es un campo muy extenso, un campo en el que no me puedo entretener porque necesitaríamos una conferencia entera. Pero lo que sí les quería destacar un par de conceptos, y es que el tema de las medidas activas. Con medidas activas quiero decir medidas de limpieza.
Retirar objetos del espacio a día de hoy es algo impracticable. Eso puede que haya un poco de confusión, porque tal vez sea lo más espectacular, ver cómo un satélite capta a otro con una red, lo tira para abajo con un arpón. Efectivamente, hay muchas ideas, hay muchos proyectos, se está invirtiendo dinero en ver cómo se podrían retirar objetos del espacio, pero a día de hoy no se puede hacer, es impracticable, no es rentable y no existe un proyecto que pueda ser realizable. De eso nos podemos olvidar. Luego las medidas pasivas, lo que les comentaba, hay unas ciertas medidas que se llaman de mitigación que sí son efectivas. O sea, nos hemos dado cuenta y somos conscientes de que el espacio hay que cuidarlo y que no lo podemos llenar de objetos. No me meto tampoco en el tema, lo único que les destaco es la última medida pasiva que les pongo aquí, control de tráfico o Space Surveillance and Tracking, SST. Esta es realmente lo que sí que implementamos día a día y lo que sí realmente lo único que hacemos para intentar evitar colisiones, intentar proteger los medios espaciales que están activos, que son únicamente el 7% de lo que está volando. A esto nos dedicamos, porque para hacer SST, o sea, para controlar el tráfico, tienes que saber por dónde va el tráfico. Y la idea es saber por dónde vuela la basura para poder, fundamentalmente, quitarte del medio. Como les comentaba, para quitarse del medio y para controlar el tráfico tienes que saber detectar previamente los objetos. Y eso se necesitan sensores. ¿Y qué sensores son los que se utilizan? Fundamentalmente radares y telescopios. Los radares son infinitamente más efectivos en órbitas bajas. Son los que se utilizan para daleo. Desde lo que les decía, desde 100 hasta 2000 kilómetros. Un radar muy potente podría llegar a los 3000 o los 4000 kilómetros. Detectan más y mejor que cualquier telescopio en esas órbitas, porque los objetos se mueven muy rápido. Los radares lo que hacen es poner como una especie de barrera y todo lo que pasa por delante lo pueden detectar. Aquí les he puesto dos ejemplos de dos radares reales. Uno es este es un pedazo de radar de la red SSN, que es la red americana de detección de basura espacial perteneciente a la Fuerza Aérea, y este es un pequeño radar, pero que es un radar de prueba de la Agencia Espacial Europea con vistas a construir uno mayor, y este está instalado en Madrid, en Santorcaz, en instalaciones de la Armada. Como les decía, los radares son solo útiles en órbitas bajas. A partir de 5000 kilómetros no tienen potencia suficiente para llegar más allá. Por tanto, a partir de 5000 kilómetros necesitamos otro sensor, y ese sensor es el telescopio. Luego les explicaré un poco cómo hacemos para detectar la basura espacial. La basura que está en órbita media, bueno, no hay prácticamente basura, por tanto es una zona poco interesante. Los telescopios se ocupan fundamentalmente de la basura que está y los objetos que están en órbita geoestacionaria. Por eso luego me centraré en la órbita geoestacionaria. Aquí tienen unas imágenes del telescopio, el TFRM, del que les hablaré más tarde, que es el nuestro. Este es nuestro vecino, el TJO, que también se dedica a una parte de hacer SST. Y este es un telescopio, el OGS, que es el telescopio de seguimiento de basura espacial de la Agencia Espacial Europea, que está instalado en Tenerife. También les quería comentar una novedad de hace unos pocos años, que el SST se ocupa, digamos, tiene dos modos diferentes de funcionar. Uno le llamamos survey, que quiere decir exploración del cielo, y quiere decir ir buscando objetos que yo no sé dónde están. Es decir, voy barriendo el cielo para detectar el máximo número de objetos, pero yo no conozco previamente sus posiciones. Y el otro es el seguimiento, en inglés el tracking. Y el tracking quiere decir que yo conozco un objeto por dónde se mueve, aunque no conozco con mucha precisión su órbita, y lo que quiero es mejorarla, porque el objeto puede tener interés, porque se está acercando peligrosamente a la Estación Espacial Internacional, porque puede tener una reentrada pronto,
me interesa afinar su órbita lo máximo posible. Bueno, pues en eso también, aparte de radares, lo hacen con muchísima precisión los láseres, pero solo también en órbitas bajas. Y el láser del Observatorio de la Armada, la Estación Láser de Seguimiento, está colaborando también en estos momentos en SST para hacer seguimiento de objetos en órbitas bajas. Bien, hasta aquí les he hablado un poco de culturilla. Espero que interesante sobre todo el tema de la situación en el espacio y todo el tema de la basura espacial. A partir de ahora tampoco me enrollaré mucho, no se preocupen. Lo que les voy a hablar es un poco de las técnicas que hemos desarrollado o qué es exactamente el trabajo que hacemos en el Observatorio de la Armada en el campo del SST. Y aquí, bueno, les quería comentar que los orígenes, la primera incursión del Observatorio de la Armada en el campo del SST fue con el llamado Proyecto Pasaje, que es el acrónimo de Posicionamiento Astrométrico de Satélites Geoestacionarios. El proyecto Pasaje, que fue dirigido por el capitán de navío López Moratalla, lo iniciamos del 2004 al 2010 y consistió en, activamos un veterano telescopio instalado en el RAO, que es el astrógrafo Gautier, un telescopio del finales del siglo XIX, pero que tiene una óptica excelente. Lo que hicimos fue ponerle un sensor moderno, que es este que tienen aquí, una cámara CCD, que es una cámara astronómica de grandes prestaciones. Entonces, el telescopio, lo que hacíamos con él era apuntarlo a donde sabemos que hay, a la zona geoestacionaria pura, donde sabemos que hay satélites geoestacionarios, para hacerles lo que les he comentado antes, que es seguimiento o tracking. Como si el telescopio lo dejo para la Tierra, como les comenté antes, un satélite geoestacionario se ve parado. Por tanto, en una imagen que saque yo de un tiempo de exposición en el que sea, por ejemplo de 10 segundos, si yo estoy 10 segundos tomando una imagen, lo que sea geoestacionario me dejará una imagen puntual, porque no se mueve con respecto al telescopio ni con respecto a la cámara. Pero debido a la rotación de la Tierra, las estrellas que pasan por detrás sí se moverán y me dejarán una traza, me dejarán una raya. Y eso es lo que ven en esta imagen que tienen aquí. Esta es una imagen tomada con esta cámara, con el astrógrafo Gautier, centrada en la zona donde estaban situadas los 3 satélites españoles Hispasat. Este es el Hispasat 1C, el 1D y el Spainsat. Una imagen de 10 segundos que, como ven, me salen 3 puntitos. Cada uno de esos puntitos es un satélite geoestacionario. Y detrás me salen unas rayas que llamamos las trazas, que son estrellas. Bueno, pues el proyecto Pasaje consistió en desarrollar software que me permitiera determinar las coordenadas celestes con precisión de los satélites geoestacionarios en relación a las estrellas que me pasen por detrás. Eso le llamamos reducción astrométrica o posicionamiento astrométrico. Sería muy largo de explicar y no me voy a entretener el tema, pero bueno, no es en absoluto trivial, hay que determinar el centro de las trazas con precisión, bien. Pero el caso es que, bueno, conseguimos un software y unos métodos para determinar con precisión las posiciones de estos objetos con respecto a las estrellas que pasan por detrás. Luego insistiremos también un poquito más sobre este tema. Paralelamente al proyecto Pasaje, también más o menos en los mismos años, comenzamos en el 2004 y lo finalizamos en el 2010, acometimos una ardua tarea que fue la de la transformación de la antigua cámara Baker-Nunn en un moderno telescopio dedicado a la astronomía, ¿no? La antigua cámara Baker-Nunn ya la ha introducido perfectamente el capitán Elio Belizón en su introducción. Yo les quería destacar simplemente 2 cosas. Es que se construyeron en plena Guerra Fría sin la más mínima restricciones presupuestarias. Se construyeron con unos estándares de calidad óptica y calidad mecánica excelentes, fuera de serie. Y eso no se queda anticuado, ni la óptica ni la mecánica. Lo que sí se queda anticuado es el sensor que tenían, y tenían una película fotográfica. Entonces, estas cámaras estuvieron funcionando hasta, le llamamos cámara, no sé si es una enorme cámara de fotos o un extraño telescopio achatado. De hecho, se le llamaba la hormigonera, por razones evidentes. El caso es que se quedaron anticuadas simplemente por el sensor que tenían, que era película fotográfica, y estuvieron funcionando hasta finales de los años 70, porque los americanos la sustituyeron por otros telescopios que tenían, se llamaban GEOTS,
que tenían un sensor electro-óptico, con un sensor diferente. Y ahí quedaron relativamente abandonadas hasta que llegaron los CCDs, las cámaras digitales astronómicas, y americanos, australianos y canadienses, más o menos en la misma época, se dieron cuenta de que instalándole una cámara digital a estos magníficos telescopios podrían ser muy útiles y muy aprovechables para uso astronómico. Y detrás fuimos nosotros, siguiendo un poco aguas de los proyectos canadienses y por lo menos de la idea y australianos, en colaboración con el Observatorio Fabra de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, llevamos a cabo el proyecto de modernización y transformación de la cámara Baker-Lund en el moderno telescopio conocido como TCRM, telescopio Fabra-Roa en el MONSEC. El telescopio, ya les digo que es una colaboración entre la RACAP y el Real Observatorio de la Armada, no solo en su transformación, sino en su explotación científica. Ahora mismo lo tenemos dedicado a dos proyectos fundamentales. Uno es el que le estoy hablando, del SST, y el otro es detección de planetas extrasolares. Y todo el mantenimiento, toda la dirección científica, toda la dirección y la explotación científica es totalmente conjunta entre el Observatorio de la Armada y la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. La transformación también necesitaría una conferencia completa para explicaros cómo fue, ni viene al caso, pero sí quería destacarles dos cualidades de este telescopio. Una es su gran campo de visión. Con campo de visión nos referimos a la cantidad de cielo que se ve con una imagen del telescopio, y otro es que, a diferencia de australianos y canadienses y americanos, también nosotros lo que hicimos fue automatizar completamente el telescopio, que funcione de forma remota y robótica, que es lo que les quería explicar ahora con una bonita peliculita que les voy a colocar. Antes de empezar la peliculilla, aquí lo que les quería explicar es brevemente cómo funciona el telescopio y cómo funcionamos con él de forma rutinaria. Cuando decimos que un telescopio funciona en modo robótico, nos referimos a que se puede manejar a distancia. Lo manejamos por internet, a la distancia desde cualquier sitio. Yo solo necesito un ordenador. En un pen llevo dos pequeños programitas, en donde sea, estando en Pernambuco, en mi casa, en pijama, donde haga falta, me siento en el ordenador y puedo manejar el telescopio. Esta pantallita que ven aquí, que les pongo, es lo que le llamamos el OSCOM, que es el control del telescopio. En esta pantallita no solo me da información de un montón de parámetros del telescopio y cómo se está comportando, si algo va bien o algo va mal, o sea, si algo va mal, sino que además lo puedo manejar en remoto, decirle que abra el techo, que se mueva el telescopio para aquí y para allá, que saque una imagen, y lo hago a golpe de clic, pero necesita un observador, aunque sea delante de un ordenador. Esta otra pantallita que tienen aquí, que les pongo, es lo que le llamamos funcionamiento robótico. Robótico quiere decir que yo le puedo encargar una serie de tareas, es decir, que me realice una serie de tareas él solito a determinadas horas y que funcione solo, el tiempo que sea. Aquí, por ejemplo, les he grabado una noche, del día 7, el día 7 de octubre grabé esta peliculilla, y esto era las tareas que tenía el telescopio programadas para esa noche. Está toda la noche haciendo pues lo que se le diga que haga. Fundamentalmente aquí estamos haciendo lo que les explicaré más adelante, que es un survey y una exploración de la zona geoestacionaria. Lo que les he grabado es una tareita que la adelanté un poquito para que se viera que no fuera de noche, que es una apertura del telescopio. Entonces, ahora lo que verán cuando ponga en marcha el vídeo, detrás aparecerán dos imágenes, que son dos cámaras IP, o sea que las podemos ver a través de la web. En la de la izquierda es una cámara en el observatorio, pero fuera del edificio. La de la derecha es una cámara que está dentro del edificio. Y verán, pues cómo es el funcionamiento robótico, si pongo el vídeo, el funcionamiento robótico del telescopio. Y esto todo lo hace el solito. Es decir, este también es nuestro modo rutinario de funcionar. Tenemos la programación de la noche. Siempre tenemos un observador que está a cargo, alguien que supervisa que nada está fallando, que las cosas están funcionando bien, que la meteorología, cómo se comporta.
ven, ahí tienen la imagen de la caseta, vamos, el edificio donde está el telescopio, y ahora tendrá una orden de apertura que le ha llegado ya, y el techo deslizante se abre y deja el telescopio libre. Y ahí a la derecha ven, ahora lo verán mejor, bueno, pues que el telescopio se queda al aire. Como les decía, pues yo estoy en casa, haciéndole la cena a la niña, una tortillita, mientras el ordenador está arrancado y yo voy viendo, ah mira, ya ha abierto, ah mira, ya le he ordenado esto, ah mira, está ejecutándose tal tarea. O bueno, o lo veo un poco a posteriori, qué es lo que ha hecho el telescopio. Pero bueno, que es caso que el telescopio funciona totalmente de modo autónomo y nosotros lo que controlamos es que las cosas vayan bien. Aquí, ¿qué tarea se ha ejecutado? Bueno, ahora ha abierto el techo. Esta es otra camarita que tenemos también, es muy útil porque nos indica cómo está el cielo esa noche. Este es nuestro vecino, el TJO, que también lo veían en otra imagen. Con esa camarita vemos si la noche, bueno, cómo anochece por lo menos, qué nubes hay, cómo está el tiempo, aunque tenemos una estación meteorológica que nos indica todos los parámetros meteorológicos y si hay lluvias, la humedad está alta o cualquier emergencia, el telescopio solito establece lo que le llamamos la web del alert y cierra. No se puede poner, evidentemente no va a observar ni con una humedad por encima del 90 ni lloviendo. El telescopio cierra enseguida y cuando las condiciones están en verde, pues abriría. Aquí ya le hemos ordenado, por ejemplo, todo esto ya le digo, que nosotros estamos manos arriba viendo lo que hace y él lo hace solito. Le ordené, bueno, pues que hiciera un movimiento, se ha ido a una posición determinada para que le veamos cómo es un poco el objetivo. La persiana ya abrió y ahora aquí está abriendo también como una rampita que tiene en el sur, que es bueno, la pared sur, para que tengamos visión hacia el sur, la batimos. Bien, y esto es la programación de lo que se diría una apertura. Luego el telescopio tendría muchas más funciones programadas que las estaría haciendo durante toda la noche. Luego ya de vez en cuando le echo un vistazo, me voy a la cama a dormir y el telescopio solito acaba sus funciones. En la mañana siguiente recogemos los datos. Luego también aquí, ahora lo puedo cerrar lo que les decía antes en remoto. Tengo una serie de pestañitas como esta que he abierto, que es la del telescopio, le he dado a Park para que se me vaya a su posición de descanso, se me vaya al centro. Aquí ahora le he ordenado a golpe de clic que cierre la persiana. Y la persiana, no sé si lo observan, ahí está cerrando. Cuando cierre del todo se verán 3 líneas horizontales. Eso lo ponemos de noche para saber si está abierto o cerrado. Luego, bueno, pues aquí paro los motores, los desconecto, cierro y ya solo me quedaría, si quiero dejar el observatorio cerrado, pues cerrar el techo y cerrar la rampita del sur, que le llamamos el RAM. Y aquí arriba, pues ya ven, le he dado a que cierre el techo y el techo pues está cerrando. Bien, pues este es, como les decía, el ejemplo del funcionamiento rutinario tanto en robótico como en remoto. El funcionamiento remoto lo utilizamos poco, pero también es útil. Alguna noche que queramos hacer, pues yo que sé, un enfoque o alguna imagen especial, bueno, pues lo usamos desde casa, funcionando de esta manera. Bien, ahora me voy a meter ya un poquito en un tema algo más técnico, pero tampoco complicado, que es cómo se detectan los objetos en órbita geoestacionaria con telescopios, fundamentalmente, particularmente con el TFRM, con el Zobra Ronen Mosec. Aquí a la derecha lo que les he puesto es una imagen real del TFRM tomado en la zona geoestacionaria, igual que hacíamos con el proyecto Pasaje, con el telescopio parado, es decir, siguiendo al satélite geoestacionario. Yo en esta imagen, como ven, está lleno de rayitas, cada rayita es una estrella. Yo no sé si hay objetos geoestacionarios o no los hay. Lo que quiero es detectarlos. Lo que quiero es
calcular sus movimientos, bueno, como veremos más adelante. Lo primero que les quería mostrar es lo que les decía del campo enorme que tiene este telescopio. Esta luna llena que os he puesto aquí abajo, la he sobreimpuesto sobre la imagen, no es parte de la imagen. Es solo para que se den una idea del enorme campo que tiene este telescopio. No es normal un campo tan grande en un telescopio astronómico. Es un campo de 4,5 grados por 4,5 grados, y lo único que se fijen lo pequeñita que sería una luna llena en el campo del telescopio. Aquí nos cabrían unas 8 lunas y pico de ese orden. Bien, pues como les comentaba, bueno, yo no sé si hay objetos, pero seguro que por aquí, si estoy apuntando al anillo geoestacionario, alguno aparecerá. Y efectivamente, me voy para adelante, hago un zoom en esta zona y aquí me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Lo normal, que si apunto al anillo geoestacionario, me aparezcan los geos, lo que les llamaba los geos puros, me aparezcan 5 o 6, y del anillo, pues otros tantos. En una zona del anillo geoestacionario lo normal es que me aparezcan 5 objetos. Bien, pues con esta sola imagen de aquí, bueno, con esta sola imagen o con este zoom, ven aquí que me aparecen mucho más estrellitas de fondo, igual que les expliqué con el proyecto Pasaje, tenemos técnicas astrométricas que nos permiten calcular las coordenadas celestes de estos 5 objetos con relación al fondo de estrellas y a un catálogo de estrellas. Un proceso relativamente complicado, pero que se puede hacer. Por tanto, podemos calcular cuáles son las coordenadas de estos 5 objetos. Las coordenadas en un instante determinado, que es la mitad del instante en el que he tomado la exposición. Pero eso no es suficiente, porque no queremos saber dónde se encuentra un objeto en un instante determinado. Queremos saber cómo se mueve. Y para saber cómo se mueve queremos ver cómo varía su movimiento a lo largo del tiempo. Entonces, para detectar eso, lo que tenemos que hacer es obtener varias imágenes iguales a estas, bueno, iguales, del mismo campo, repetirla varias veces, lo que le llamamos la revisita. Y bueno, optimizar la revisita, nosotros lo que hacemos es tomar 8 imágenes del mismo campo donde nos van a aparecer los mismos geos. La tomamos una imagen cada 2 minutos. Total, que para una serie de 8 imágenes nos tiramos 16 minutos. En esos 16 minutos, como lo explicaré más adelante, tampoco el telescopio está parado, está siempre trabajando, está siempre haciendo cosas. Pero bueno, nos interesa saber cómo se mueven. Y yo, para un poco ilustrar ese movimiento, lo que he hecho ha sido sumar. Estas son imágenes reales, sacadas, que no me acuerdo de día, pero bueno, hace relativamente poco tiempo. Lo que les he hecho ha sido superponer 8 imágenes, las 8 imágenes de ese campo. Y naturalmente lo que vemos es que en cada imagen tenemos un geo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces vemos que efectivamente esto es un objeto que se está moviendo en el campo. Aquí tenemos un objeto, otro y otro. Y tenemos los movimientos de los 5 objetos. Claramente estos 3 parece que se mueven muy poquito, porque esos son lo que les hemos llamado los geos puros. Esos son en el sistema Tierra casi ni se mueven, casi, algo sí se mueve. Y luego aquí abajo ven objetos que van más rápido. Si van más rápido es porque están más cerca. Están en el anillo geoestacionario, pero algo más cerca que los geos puros. La dificultad es que ahora necesitamos un software automático, porque claro, nosotros procesamos en una noche 1400 imágenes como media, divididas en series de 8. Eso es imposible que haga una persona. El cerebro humano lo hace estupendo. Aquí ustedes han visto los cinco objetos del tirón, pero necesitamos un software automático que una vez detectadas las coordenadas astronómicas de estos 5 objetos nos los agrupe por track. Le llamamos a esta órbita aparente. Cada track es un objeto distinto. Bueno, pues tenemos un software que se llama Apex y que nos procesa esas 8 imágenes por separado y nos distingue los tracks y nos da de cada track las 8 posiciones. Y ese es nuestro resultado, el resultado de nuestra observación. Como les decía, eso es el proceso de un solo campo, sacando una serie de 8 imágenes. Pero la noche entera el telescopio está trabajando con lo que le llamamos, que hace un survey de cielo.
un survey o una programación de lo que hace una noche, que es lo que les muestro aquí a la izquierda. Bueno, esto es un gráfico, que llamamos azimut de altura, es realmente cómo se vería el cielo desde una posición cualquiera, ¿no? Cómo se vería con respecto al horizonte. Cada uno de estos cuadraditos, los rojos o estos de aquí, es un campo que revisitamos 8 veces, es lo que les he contado anteriormente. Y de cada uno de esos sacamos los tracks que aparezcan. Yo no sé cuántos me van a aparecer. Cuando observamos uno, pasamos al siguiente, luego revisitamos el anterior. Bueno, seguimos un patrón optimizado de tal forma que está toda la noche el telescopio trabajando. Saca una imagen cada 20 segundos, va cambiando continuamente de posición, de tal forma que, bueno, que en la noche entera obtenemos una noche media en otoño o en primavera, unas 1450 imágenes. Como les decía, repartimos automáticamente las series de 8 se procesan y obtenemos unos 300 tracks o 300 objetos distintos como media. En pleno invierno podemos llegar a 600 y en pleno verano, que los días son más cortos, las noches son más cortas, pues igual nos quedamos en 100 y pico. Bien, eso es lo que hacía, los resultados por noche. También les quería comentar que el telescopio, claro, está continuamente haciendo cosas y cosas muy variopintas. Por eso la necesidad de que el telescopio sea robótico. Esto es imposible que lo haga una persona in situ en el observatorio ni en remoto. Es imposible que tomo una imagen, me voy a otro campo, otra imagen, otro campo, me cambio. Se volvería, no es que se volvería loco, es que no podría hacerlo. Y hay la necesidad que los telescopios que se dedican a hacer survey del cielo sean robóticos. También les quería comentar que bueno, a día de hoy solo hay en España 2 telescopios que son capaces de hacer survey del cielo, como hacemos nosotros, de objetos geo. Uno es el TFRM y otro es el telescopio que pertenece a Deimos, el Deimos Space Survey. Bien, como les comentaba, luego todos nuestros resultados, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven o colaboran en el mantenimiento de un catálogo. Yo observo objetos que no sé lo que son, pero van a un catálogo y un centro de análisis lo que hace con ellos es procesarlos, determinar sus órbitas, compararlas con las órbitas de todo lo que tenga por ahí que hayan observado otros o que ya estén en el catálogo, para hacer lo que se llama el collision avoidance, porque es lo mismo, o sea, prevención de colisiones, lo que les comentaba de control de tráfico. Es la misión principal del SST, del Space Surveillance and Tracking, es decir, poder avisar a una agencia que controla un satélite activo de que se acerca un trozo de basura y que se quite del medio. Esa es, a día de hoy, nuestra misión principal y en lo que estamos colaborando. Bien, y ya para acabar, pues no les aburro más, nuestras actividades, las que estamos haciendo, nuestras colaboraciones que hacemos a día de hoy con el TFRM, es un survey rutinario con una red de telescopios internacional que se llama ISON, con la que colaboramos en la generación, en el mantenimiento de una base de datos europea que se llama DISCOS. También hemos colaborado y vamos a colaborar con el programa de SST de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea está desarrollando un programa propio, tanto de radares como de telescopios, para poder controlar el espacio. Y nosotros estamos colaborando con ellos, no solo con observaciones, sino en la construcción del sistema. Y últimamente es desde julio, porque esto es también muy novedoso, se está montando un sistema de SST propio de la Unión Europea. Ese sistema va a ser un sistema, le llaman federado, que cada país que tenga capacidad aportará sus medios, y en esto también estamos metidos. Se está creando un sistema de SST español que consiste en sensores, se va a construir un radar, que ya hay financiación para ello, telescopios, el láser del ROA también está colaborando, y luego un centro de análisis y control en el que están las empresas Indra, la empresa GMV y la empresa Deimos. Y eso pues lo estamos haciendo esta misma semana. De hecho, antes de ayer estuvimos haciendo observaciones de prueba para ir adelantando nuestro sistema. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.
establece un turno de preguntas o comentarios. Adelante. Eso se hace, no sé qué es la parte que se hace en el observatorio de San Fernando. ¿O saben que colaboran con todos los proyectos? Bueno, lo que hacemos fundamentalmente es colaborar con las observaciones. Bueno, hacemos varias cosas. Primero, con el telescopio, el TFRM, colaboramos en la base de datos DISCOS, haciendo observaciones rutinarias. Dedicamos 3 noches seguidas a este proyecto, otras 3 noches al proyecto de exoplanetas, y todos los resultados van a la generación y al mantenimiento del catálogo de la base de datos DISCOS. Y luego, aparte, en los proyectos de la Agencia Espacial Europea, lo que necesitan también son observaciones reales de entrada para que ellos prueben su centro de análisis y si pueden de verdad hacer lo que le llamamos la prevención de colisiones. Y en el proyecto de el futuro proyecto de la Unión Europea, que ahora estamos, digamos, en la parte española, lo que estamos haciendo es, junto con el centro de análisis que va a estar formado por lo está desarrollando la empresa Deimos y la empresa GMV, lo que hacemos también es, damos el punto de vista del observador. ¿Cómo se debería de hacer un survey de objetos geoestacionarios? ¿Cuál es la mejor forma y la forma más optimizada de observar? ¿Cómo se pueden integrar varios telescopios? O sea, nosotros aportamos no solo las observaciones, sino también un poco la experiencia que llevamos trabajando en este tema desde el 2011. El telescopio se inauguró en el 2010, en 2011 ya estábamos trabajando en SST, y junto con, les decía, el otro telescopio, que también, el otro telescopio empezó un poquito más tarde, pero bueno, ya tenemos bastante experiencia en el tema. ¿El edificio que se está construyendo de seguimiento de satélites va a trabajar en este proyecto? ¿Qué edificio? ¿El edificio que hay a ver? No, esa es la sección de obra, no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de SST. Cualquier pregunta, a ver si me la... Yo creo que me la sabré. Sí. Una pregunta, satélites que no tengan los espejos estos retroreflectores, cuando se le haga con el láser el seguimiento, al no tener espejos, ¿cómo se le hace el seguimiento? Efectivamente, eso es una buena pregunta. Ahora mismo, por ejemplo, con el láser del ROA, solo tiene potencia para hacerle seguimiento a objetos que tengan, a satélites que tengan retroreflector. Claro, esos satélites muy grandes, el Envisat, por ejemplo, ahora mismo, es como un autobús. A ese y a otros muchos que han dejado de estar activos se les puede hacer seguimiento. Para hacerle seguimiento a basura más pequeña, del tamaño, como estamos diciendo, de 20 o 30 centímetros, y que no tengan retroreflector, haría falta más potencia. En el láser del Observatorio de la Armada ya tenemos un proyecto pedido, probablemente financiado por el proyecto H2020 de la Unión Europea, para cambiar el banco láser. Necesitaría por lo menos 10 veces más potencia. Pero ya hay un telescopio, el de Graf, una estación láser, austriaca, que lo está haciendo. O sea, es posible, pero necesitas un banco láser de suficiente potencia. Don Fernando Belizón quiere hacer un comentario. Sí, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario final, porque existe una persona que en realidad de lo que él ha hablado es astronomía del siglo XXI. En la astronomía del siglo XXI nos subió en el observatorio una persona que está aquí presente, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad. Es el tema de automatización y robotización de telescopios. Él nos abrió la puerta en solitario prácticamente, nos abrió la puerta, y hemos seguido su estela, la hemos seguido varios, entre ellos Javier a través mía, y más gente, el director anterior, etcétera, etcétera, que es José Luis Muiños, que está ahí sentado. Gracias a ese señor, pues se puede decir que nos subió en el año 84, nos subió en la astronomía del siglo XXI, automatizando y robotizando personalmente telescopios grandes además. Nada más.
Perdona, te oigo fatal. Es que estoy medio sordo. En el campo del mundo laboral, los residuos químicos peligrosos. Sí. Bajan una tasa por él y se controlan, se obliga a los países, a las empresas, digamos que no pueden emitir. ¿Tendrían un futuro la posibilidad de que esto ocurriera con los artistas? Ojalá. O sea, sí. Sí, yo desde luego no soy experto en el tema ni me lo sé muy bien, pero bueno, he leído algo sobre el asunto. Desde luego la legislación en el espacio no está en absoluto clara. O sea, nadie sabe de quién es, ni nadie tiene verdaderas responsabilidades sobre el tema. De hecho, como un ejemplo, a partir del año 80 y tantos, no sé qué año, 82, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética firmaron un acuerdo de no hacer más pruebas antisatélites. China, luego la Unión, las Naciones Unidas, en sus medidas de mitigación, pues recomendaron a todos los países una serie de medidas, entre las cuales estaba no realizar pruebas antisatélites. Son recomendaciones. Llegó el 2007 y los chinos pegaron el misilazo al Heijun, que ha sido la mayor catástrofe hasta ahora en el espacio. Pero nadie puede hacer nada. Son solo recomendaciones, digamos. Digo, no ha quedado claro. Desde el 2007, en toda conferencia que se hable sobre el tema de basura espacial, se está diciendo los chinos, pero poco más. Ahora mismo no hay ninguna regulación que impida a un país no dejar basura por ahí volando. Aunque sí hay recomendaciones. Muchas gracias a Francisco Javier Montojo por atender la invitación de la Academia y por habernos ofrecido esta conferencia tan ilustrativa sobre un tema que en grandísima medida se ignora. Nos suena lo de la basura espacial, pero en realidad poco sabemos de ella y por lo visto está pasando de ser una curiosidad a convertirse en una preocupación cada vez mayor. Y no sabemos si, en cierto modo, en una inseguridad futura. Gracias también por atender las preguntas de esa. Muchas gracias. El próximo acto que tendrá la Academia será el martes 27. En este caso son dos actos, en realidad. A las 7:30 tendremos la conferencia titulada El arte en la batalla de Trafalgar, que será ofrecida por el profesor don Mario Vallejo Fernández de la Reguera. Y acto seguido, una vez que termine la conferencia, nos desplazaremos a la Galería de Arte GH40 para inaugurar la exposición titulada Trafalgar, homenaje a los marinos españoles. Les leo la relación de pintores que intervienen, que participan en esta exposición colectiva que se inaugurará, como digo, el martes 27. Hassan Ben Siamar, José Manuel Bravo, Manuel Caballero, José María Cortés, José Luis Díaz de la Torre, Juan Antonio Lobato, Manuel Malia, Eduardo Martínez, Ángel Martínez, Pepe Palacios, Lolo Pavón, Lucía Romero, Fernando Rubio, Ángel Torres y Antonio Vera. Como digo, todos ellos han hecho obras exclusivamente para esta exposición dedicada a Trafalgar y como homenaje a los marinos españoles. Este año, las actividades de los meses de octubre, noviembre y diciembre son en realidad una prolongación del curso que en teoría debió terminar en junio, pero que no ha terminado. Terminará en diciembre con el pregón de la Navidad. Les explico por qué. El próximo año 2016 es un año de acontecimiento grande para la historia de la ciudad.
como es la constitución de su 250 aniversario, con cabildo propio, ayuntamiento propio y constitución de la villa de la Isla de León, por cédula concedida por el rey Carlos III el 11 de noviembre de 1766. La Academia va a dedicar todo el año 2016 a conmemorar diferentes actos de sus tres ramas, ciencias, letras y artes, dedicados exclusivamente a la conmemoración de ese 250 aniversario. De manera que en su día decidimos que la apertura del curso sería en enero, haciéndola coincidir con la promulgación de esa cédula decretada por el rey Carlos III. Y a partir de ahí, pues tendremos las actividades de todo el año. De ello se ha confeccionado un programa que ahora mismo se encuentra en impresión y que todos ustedes recibirán a partir de 1 de mes, de noviembre. En ese programa se recogen los 30 actos que tiene la Academia previsto para conmemorar el que entendemos, si no el que más, uno de los más importantes acontecimientos de la historia de la isla de San Fernando. Como digo, tendrán ustedes puntual información de todo lo que va a tener lugar en el año 2016 con la colaboración de la Junta de Andalucía y naturalmente del Ayuntamiento de San Fernando. Agradecemos la presencia del señor delegado de Cultura, de los miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, de los mandos de autoridades militares y la de todos ustedes. Queda clausurado el acto. Muy buenas noches.